en esta mañana lleva por título Días peligrosos en los tiempos postreros. También quisiéramos aprovechar la oportunidad para mandar un saludo a las personas que nos ven en Canadá, en los Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Venezuela y España. Y a las otras personas que no sabemos, que nos están viendo en otros lugares, también les mandamos saludos, y obviamente a toda la congregación de nuestra iglesia y los hermanos de nuestra iglesia que pertenecen al segundo grupo del culto de la tarde, también los bendecimos y los saludamos desde este lugar. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. El título de nuestro mensaje: Días peligrosos en los postreros tiempos. Estos son los días que realmente nosotros ya estamos viviendo. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Podemos leer todos juntos ahora en esta ocasión. Leamos: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Padre, al abrir tu palabra, te rogamos que nos ayudes a entender y a interpretar desde la perspectiva de tu palabra los tiempos en los cuales nos encontramos en el día de hoy. Bendice a tu pueblo presente en este lugar y a aquellos que nos ven en otros lugares. Bendícelos y que la palabra aprendida en este día pueda correr a otros lugares para que otras personas sean alcanzadas por tu palabra. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén y amén. Días peligrosos en los tiempos postreros. El apóstol San Pablo escribió a Timoteo hace 2000 años que vendrían días peligrosos en los tiempos postreros, en el futuro. Esos tiempos postreros ya llegaron, están aquí, 2000 años después. Lo que vemos a través de los Estados Unidos, las protestas que esta semana ya amenazaban con entrar a la Casa Blanca y destruir la Casa Blanca, estando el presidente dentro de la Casa Blanca, a no ser porque el ejército fue ordenado a defender la Casa Blanca y disuadir las protestas. A ese punto estamos llegando en nuestra nación. No nos debe sorprender lo que estamos viviendo. Ya las protestas se extendieron a Canadá, Vancouver, Calgary, Toronto, Montreal, Sydney, Australia, Londres, Inglaterra, París, Francia, Berlín, Alemania. Estos países no tienen nada que ver con lo que sucedió en Minneapolis. Esta gente está organizada. Vienen con piedras, con ladrillos y con otros objetos con el propósito de destruir propiedades privadas y a quitar el trabajo ya no de 40 millones de personas, sino de más personas que han quedado sin trabajo en las pasadas 12 semanas. Me pregunto, hoy día, junio 7 del 2020, si eventualmente esto llegará a una guerra civil en los Estados Unidos. Porque si estas protestas se mueven de los centros de las ciudades principales a las zonas residenciales, por lo menos 50 millones de americanos están armados, por lo menos 50 millones. Y las personas estarán dispuestas
a defender sus casas y sus familias. Miren lo que dice la Escritura. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos ya están aquí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, no tendrán temor ni reverencia ni misericordia de la vida de otras personas, calumniadores. Todo el mundo calumnia al presidente de los Estados Unidos en medio de estas circunstancias. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Por los pasados 20 años, el mundo ha experimentado actos de terrorismo en países tales como los Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Israel, Indonesia, España y otros países más. La Universidad de Johns Hopkins reporta que a partir del mes de marzo del año 2020, el mundo entero confronta una epidemia llamada coronavirus 19 de proporciones apocalípticas, con un saldo ya de más de 7 millones de personas infectadas y más de 400.000 muertos alrededor del mundo. El Centro Geológico de los Estados Unidos, United States Geological Survey, reporta solamente en las 24 horas pasadas un total de 66 terremotos de baja y alta intensidad entre el 31 de mayo hasta la fecha presente. La intensidad de estos terremotos va desde 2.7 hasta 4.1 en la escala de Richter en los países de México, Rusia, Indonesia, República Dominicana, Japón, Irán, El Salvador, Canadá, Puerto Rico y los Estados Unidos. El día 25 de mayo del año 2020, un ciudadano de raza negra fue asfixiado en el cuello por la rodilla de un policía en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, bajo la complacencia de otros 3 policías. Dicho individuo murió horas más tarde. El crimen fue grabado y compartido en las redes sociales a por lo menos 11 millones de personas, las cuales han sido testigos del incidente, causando gran indignación en un gran sector del pueblo americano. La indignación pasó del dolor hasta la destrucción de negocios, el saqueo de supermercados, tiendas de zapatos, quemas de carros de policía, arrestos masivos en 75 ciudades de los Estados Unidos y Canadá, con toques de queda en por lo menos 40 ciudades americanas. La anarquía, la muerte y el terrorismo cubre el cielo de los Estados Unidos de América y Canadá. Los daños económicos, sociales y espirituales son incalculables. Los Estados Unidos no es la excepción. No vivimos en el cielo. Y creo que esto debemos ya de dejarlo bien claro en nuestra vida. Si este país se desploma, no habrá otro país donde correr para refugiarse de los problemas de otras naciones como en Centroamérica, México, África. Ya no existirán los Estados Unidos. Solo hay un lugar de refugio seguro para correr en medio de todas las circunstancias,
Ese lugar se llama Jesucristo. Escuchaba a un sacerdote católico romano en una de las emisoras de Nicaragua diciéndole a todo su auditorio que todos ellos eran buenos y que lo que pasaba es que estaban pasando un mal momento. Y le digo, repita la palabra, nosotros somos buenos, y la gente respondió, nosotros somos buenos. Por la cantidad de personas que escuché a través de la radio, me parece que era un lugar que tenía por lo menos unas 500 personas presentes. Bueno, este hombre le estaba mintiendo a toda esa gente, porque la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay bueno ni aún uno, solamente Dios. El corazón del hombre es empedernido, dice la Biblia que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios lo puede conocer. En primer lugar, tiempos peligrosos. Veamos una vez más 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo todos, por favor. Todo el mundo abra su Biblia. Es bien importante que verifiquemos lo que estamos leyendo está realmente en la palabra del Señor. Leamos todos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Este versículo no solamente describe el panorama del futuro de nuestra sociedad moderna y lo que serán los últimos días de la historia humana, sino que también describe los días en que nosotros vivimos. Tiempos peligrosos, dice el texto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué significa tiempos peligrosos? Significa días difíciles, días dolorosos, días de pruebas, días de ansiedad, días inflexibles, días violentos, amenazadores y peligrosos. La gente actuará descontrolada y sin dirección. Empiezan protestando y terminan destruyendo. Por eso dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. La razón por qué llegó el diluvio es porque Dios dijo que el corazón del hombre era inclinado solamente hacia el mal. Y Dios decidió hace más de 4.000 años, 5.000 años probablemente, destruir toda la raza humana, excepto 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas en total fueron salvadas en medio del diluvio. Y como resultado de la obediencia de Noé y su familia, nosotros estamos aquí. Si ellos no hubieran obedecido, esto hubiera terminado hace miles de años. Ese era el propósito de Satanás. Debemos notar que las características de los últimos días, antes del retorno de Cristo, han sido características a través de toda la historia. Ahora, ¿dónde está la diferencia entonces? En los últimos días se ha intensificado el volumen y la frecuencia de esos tiempos peligrosos. Y hoy nosotros, los que vivimos en Norteamérica, los que hemos salido de países violentos como Nicaragua, México, Venezuela, Colombia, y resulta que nos encontramos que esta cosa parece uno de nuestros países, una zona de guerra. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia entre lo que están viviendo Cuba, Nicaragua, Venezuela y lo que vive México en el norte y Colombia a lo que estamos viviendo nosotros en estos días. Nuestra vida corre el mismo grado de peligro aquí que el que corre la vida de otras personas en otras partes del mundo. Vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo capítulo 24, versículo 12. Cuando miraba todas estas protestas, vino a mi mente este versículo. Estaba escuchando en la madrugada las noticias
Y todo lo que escuchaba, la descripción de lo que escuchaba, me llevó a este versículo de la palabra del Señor. Veamos lo que dice el texto. Veamos todos, por favor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una vez más, con más entusiasmo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ven ustedes la imposición del mundo? Les recomiendo ver el mensaje del día miércoles. Vamos a hablar de los organismos o sociedades secretas que están controlando el mundo y que quieren regularlo de una manera a tal grado que, según los expertos, las relaciones afectuosas han llegado a su final en todo el mundo. No más abrazos, no más besos, hay que lavarse las manos, hay que usar máscaras, hay que mantener una distancia de 6 pies en todo tiempo y en todo lugar. Este es el mundo que estamos viendo. Un mundo que está perdiendo el amor, el afecto. Un mundo frío. Un mundo que estará entrenado y programado a realizar solamente una cosa en los días futuros: rendirle tributo y adoración al anticristo. Si Cristo vendrá en nuestros días, que todo parece indicar que así será, el anticristo ya está nacido en el mundo y está en Europa. Obviamente nosotros no tenemos que ver nada con el anticristo. Me preguntaba a una persona: pastor, ahora que veo todo esto, ¿hemos entrado en la gran tribulación? La respuesta es no. ¿Iremos a ser marcados por el anticristo? No. En una ocasión, el diablo envió a sus demonios a la tierra a marcar a todos los cristianos. Después de un tiempo regresaron con Satanás y les preguntó: ¿qué pasó? ¿Marcaron a todo el mundo? Dijo: no se puede. Los cristianos tienen una marca que cubre todo su cuerpo y no podemos poner una marca. Entonces dijo el diablo: le hubieran puesto por lo menos tinta, le hubieran escrito arriba algo. Dijo: no se puede, tu tinta no sirve. Nosotros hemos sido marcados con un sello que es el sello del Espíritu Santo. Oye bien esto, sugerir, como ya algunos predicadores dan a indicar esto, que es posible que un cristiano pueda ser marcado con el anticristo, pero que de todas maneras siempre su fe saldrá adelante. Ah, no es cierto. Oye bien lo que esta persona está proponiendo: que el diablo tiene la capacidad de marcar a una persona que es salva, marcarla encima sería marcar al Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que el diablo podría marcar al Espíritu Santo? No. De ninguna manera. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 4, dice la Biblia: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La pregunta es: ¿quién está dentro de nosotros? ¿Quién está en el mundo? ¿Quién es mayor? Entonces es imposible que el diablo venga y le pida a Cristo que haga un campito dentro de la vida de una persona para entrar él también. No, no es posible. La garantía de nuestra seguridad está en el hecho que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, la garantía, el sello de que la obra que Cristo ha empezado en nosotros la completará el día que nosotros veamos su rostro. Por lo tanto, no es posible, desde el punto de vista bíblico, teológico, es una imposibilidad que una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo, redimido por la sangre de Cristo, pueda ser marcado por la marca del anticristo. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, la Biblia nos dice que cuando los 144,000 van a ser llamados a predicar, primeramente deben de ser sellados los siervos de Dios. Dios no sella a cualquier persona.
Dios solamente sella a sus hijos, redimidos y lavados por la sangre de Cristo, que hemos creído en el Evangelio de Cristo y su obra consumada en la cruz del Calvario para nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Es más, encima de eso dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué fue lo que protegió a los israelitas en Egipto en el día de la muerte de los primogénitos? ¿Qué fue lo que los salvó de la destrucción? La sangre del Cordero en el dintel de las puertas de sus casas. ¿Qué es lo que cubre al cristiano de la destrucción? La sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, 56 millones de niños han sido abortados. No 10 millones, no 5. Solamente en los Estados Unidos, 56 millones de niños han sido abortados. El aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria, en algunos casos accidental, no premeditada, del embarazo, antes que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Desde los días de la independencia de los Estados Unidos, se redactaron diversas leyes en los años de 1820 a 1821 sobre el suministro de abortivos en las farmacias. En Nueva York fue penalizada la práctica del aborto inducido. El día 22 de enero del año de 1973, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos falló a favor del derecho de la mujer de llevar a cabo cualquier aborto que ella deseara consumar. La pregunta es, ¿qué dice Dios en su palabra eterna? El dador de la vida no es el hombre. El dador de la vida es Cristo Jesús. Y Él es el único que tiene autoridad sobre nuestra vida. Este policía en Minneapolis, que puso su rodilla por varios minutos en el cuello de este ciudadano americano de raza negra, cometió un crimen visible a los ojos de todo el mundo. No se requería tener más evidencia. Es obvio que su intención fue matar a esta persona. Lo asfixió. Impidió que la sangre llegara al cerebro al poner su rodilla sobre esta arteria principal del cuello. Cometió un crimen. Un crimen no de segundo grado ni de tercero, de primer grado. Y fue premeditado. Jeremías había sido llamado como profeta antes de nacer. En los días en que nosotros vivimos, estamos bombardeados de tanta información en todos los medios de comunicación y medios sociales. La gente bombardea con cualquier cantidad de información y las personas creen lo que ven y lo que oyen. Pero lo que se ve y lo que se oye no es la verdad. Aquello que no se ve y que no se oye es más real que lo que se ve y lo que se oye. Le voy a dar un ejemplo. ¿Algunos de ustedes han visto la swastika? Levanten la mano quienes saben qué es la swastika. Es la cruz nazi, al revés. ¿Se recuerdan? El símbolo de los nazis. Cuando nosotros vemos ese símbolo, ¿en quién pensamos? A ver, díganme todo. ¿En quién piensan? En los nazis y en Hitler. Esta es una prueba de cómo usted ha sido condicionado con ese símbolo. Eso no es cierto. Si bien es cierto que Hitler lo usó, Hitler no es el primero que usó ese símbolo. Ese símbolo existe más de 2000 años atrás. Es un símbolo del paganismo. Pero los medios de prensa nos han condicionado a que cuando vemos ese símbolo pensamos en Hitler, los nazis, Alemania, la Segunda Guerra Mundial. Nunca pensamos más allá. Hay que estudiar la historia. Cuando ustedes miran una estrella en la bandera de Israel, ¿en qué piensan? ¿En qué piensan? En David. ¿En qué nación piensan? Entonces, ¿cómo se le llama a la estrella? Eso no es cierto.
Otra vez hemos sido condicionados. La estrella de David es un pentagrama y es un símbolo pagano que tiene miles de años de existencia. No tiene que ver nada con la nación de Israel, ni con David. Pero hemos sido condicionados que cuando vemos ese símbolo, inmediatamente pensamos en Israel. Obviamente algunos líderes de Israel escogieron ese símbolo para la bandera de Israel, pero realmente es un pentagrama usado en el ocultismo. Ahora, si nosotros vamos a Israel e investigamos arqueológicamente en Israel, ¿saben ustedes cuál es el símbolo que predomina en todos los hallazgos arqueológicos en Israel, representando e identificando a la nación de Israel? ¿Cómo? No, ese es romano. Esa era la infiltración. Mucha gente cree que un pescado indica que una persona es cristiana. Los romanos lo diseñaron para infiltrar a los cristianos en las catacumbas romanas. ¿Cuál es el símbolo verdadero bíblico que identifica a la nación de Israel? El candelabro, el menora. Todas las excavaciones arqueológicas en Israel, usted encuentra el menora por todos lados. Ese es el símbolo bíblico de la nación de Israel. No, y la estrella. Pero hemos sido condicionados. Y muchas personas llevan un pescado, ¿verdad?, ahí en sus carros, identificándose como cristianos. No, los romanos inventaron ese símbolo para infiltrar a los cristianos en las catacumbas romanas. Y los ateos llevan un cocodrilo comiéndose el pescado, dando a entender que no les importa absolutamente tal cosa. Vayamos a Jeremías capítulo 1, versos 4 y 5. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículos 4 y versículo 5. La vida es preciosa, muy preciosa. Y el diablo quiere reducir la población del mundo a toda costa, por todos medios. Si no es por el aborto, es a través de las guerras, es a través del exterminio, como el caso de los judíos en Alemania, es a través de todos los medios posibles. Reducir la población del mundo. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Jeremías 1, del 4 al 5. Leamos todos juntos, por favor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¡Qué maravilloso esto! Solamente el Dios de la Biblia, el creador del universo, el dador de la vida, el autor de la vida, tiene la capacidad de decir a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí. Dios nos formó en el vientre. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cuando un doctor lleva a cabo un aborto, está cometiendo un crimen. Y la madre que consiente está participando en tal actividad. Imagínense que la mamá de Jeremías hubiese abortado a Jeremías. ¿A quién hubiese abortado? A un siervo de Dios, a un profeta. No tenemos el derecho de quitar la vida a otra persona, excepto en defensa propia. Esto es bíblico. Y eso que, si nos sentimos amenazados, tenemos que estar bien seguros que realmente nuestra vida corre peligro antes de jalar el gatillo. De ahí que es un peligro tener un arma en la mano, porque uno podría reaccionar y las emociones podrían realmente dominar a la persona antes que su razonamiento. Vayamos a Job capítulo 10, versículos 11 y versículo 12. Job capítulo 10, versículos 11 y versículo 12. No solamente dice la Biblia que lo formó en el vientre, que antes que naciese lo santificó y lo llamó para ser profeta. Si entendemos bien esto, yo fui llamado desde el vientre de mi madre para ser un predicador. Yo no soy una casualidad. Soy
lo que Dios me llamó a hacer. Y si volvieran a hacer, no podría ser nada diferente de lo que he hecho por los pasados 40 años. Porque ese fue mi llamamiento. Por eso estoy aquí. Job capítulo 10, versos 11 y 12. Leamos. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. No solamente para los que somos padres, pero para los que somos abuelos también. Es maravilloso tomar a nuestros nietos en la mano cuando recién nacen, ver cómo van creciendo, cómo el Señor los vistió de piel y de carne en el vientre de la madre y los tejió de huesos y nervios y les dio vida y mostró su misericordia y Dios cuidó su espíritu. Y tenemos la bendición, por la gracia del Señor, que todas las hermanas que están embarazadas y que han estado embarazadas, cada uno ha ido teniendo su bebé. Y tenemos otra hermana que pronto dará luz a su bebé. Y ese mismo Dios que ha bendecido a nuestras otras hermanas, bendecirá a nuestra hermana que está en turno para tener su bebé. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de la vida. El Señor le dijo a Adán y Eva que se multiplicaran y llenaran la tierra. Los expertos en población del mundo dicen que tenemos demasiada gente en el mundo y que necesitamos mantener un balance, reduciendo la población de 8 billones de personas a solamente 500 millones de personas. La muerte de 7.5 millones. Por eso hay hambre y pobreza en el mundo, hay guerras. Hay toda clase de métodos para eliminar a las personas y estas protestas no son diferentes. Están organizadas con el propósito de quitar la vida a otras personas. Pero el que cree en Cristo Jesús, nuestra vida está guardada en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Señor Jesús en su palabra en Juan capítulo 8, verso 27, capítulo 10, verso 27, que lo que está en sus manos nadie lo arrebatará. Y que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por la gracia de Dios, en nuestra iglesia no hemos tenido que lamentar ninguna muerte en medio de esta epidemia. ¿Por qué? Porque Dios nos guardó. Porque el Señor ha sido maravilloso. El Señor, después de 2 meses y medio de no reunirnos en este lugar, estamos por la primera vez dentro del templo. Bendito sea el Señor. Los bebés no son propiedad de ninguna mamá, de ningún papá, y tampoco son propiedad del Estado. Los bebés son prestados. Si no estamos satisfechos con los hijos que el Señor nos dio, o los nietos que el Señor nos dio, ¿qué cree que puede pasar? El Señor se lo lleva. ¿No estás contento? ¿Qué? Te lo quito. Era prestado solamente por un corto tiempo. Y después, clamaremos a Dios por otro. Si no supimos cuidar el que ya teníamos, cuidemos nuestros hijos, cuidemos nuestros nietos como algo precioso. Solamente los que somos abuelos sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Vamos a Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Veamos lo que dice la palabra del Señor. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Muchas veces oímos decir a las mamás: estos son mis hijos. La mamá le dice al papá: mis hijos, y lo agarra todo debajo de sus alas. No, la mamá no es dueña de ningún hijo. El Señor se los prestó. Tampoco el papá puede decir: son mis hijos y yo te los puedo quitar a la hora que quiera. No es cierto. Dios es dueño de nuestros hijos.
Lo que nosotros somos es administradores de la vida de esos hijos. Y Dios espera que los instruyamos en el temor de la palabra de Dios, porque un día le tenemos que entregar cuenta. Vean lo que dice el texto. He aquí que algunas almas son mías. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Qué dice el texto? Oh, todas. No, unas sí y otras no. No, todas las almas son mías. El alma del Padre, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, esa morirá. Dios tiene como responsable a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros hijos. En más de una ocasión, como pastor, escucho el clamor de algunos padres diciendo: ¿qué fue lo que hice incorrecto con mis hijos? Nada. Los hijos son responsables de sus acciones. El hijo pródigo, teniendo todo en su casa con su padre, ¿qué le dijo a su padre? Padre, dame la mitad de mis bienes, lo que me corresponde como herencia. Qué terrible es cuando los hijos, cuando el padre ni siquiera se muere y ya quieren su herencia. La que yo voy a dejar es hasta que yo me muera. Una vez estaba en un funeral y todavía no cerraban el ataúd de la señora, y los hijos se peleaban por las propiedades allí a la orilla del ataúd, enfrente de toda la gente de la funeraria, peleando porque esta casa me la dejó a mí, que el carro aquí, que esto, que el dinero, que matándose enfrente de todo el mundo, y la señora ni siquiera cerraban el ataúd, menos enterrarla. Bueno, uno de los hijos se agarró una cantidad de dinero, se fue a su país de origen y a él lo mataron. No disfrutó un solo dólar. Entonces el hijo pródigo dice: dame la mitad de mis bienes que me corresponden. Y se lo dio a su padre. Y se fue y se perdió hasta que se volvió un pordiosero. Comía las algarrobas de los cerdos, lejos de la casa de su padre. Pero en esas circunstancias de miseria, se acordó que en la casa de su padre había muchas cosas buenas, había comida. Pero hay que arrepentirse primero, o no va a haber un cambio. Entonces, allí en ese momento, dijo él, a la orilla de los cerdos, comiendo las algarrobas, las comidas que le dan a los cerdos, que son desperdicio de todas las comidas, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como a uno de tus jornaleros, a uno de tus trabajadores. En otras palabras, este hijo que había salido con todas estas riquezas, ahora regresaba, ya no como hijo, regresaba en la condición de uno de los peores trabajadores que pudiera tener su padre. Y el padre lo esperaba todos los días, mirando hacia el camino. Un día el padre, sentado en una silla, miró a la distancia venir un hombre todo harapiento, sucio, caminando avergonzado, y de pronto el padre lo reconoció y vio que era su hijo. Y se levantó y lo fue a encontrar y lo recibió y lo abrazó y le dijo: Padre, no me toques, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Venía derrotado, destruido, avergonzado, arrepentido. Tómame como a uno de tus jornaleros, no como tu hijo. No soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. El padre dijo: ¿cómo? ¿Cómo te voy a tratar como un jornalero si eres mi hijo? Y lo hizo entrar a la casa y le cambió ropas y le puso anillos, lo vistió, lo bañó, llamó a los sirvientes para que hicieran una fiesta y dieran la bienvenida a su hijo. Había tremenda alegría en la casa porque este hijo, que había sido considerado perdido, había regresado. Y el hermano
que estaba allá trabajando, escuchó que había una gran fiesta, un alboroto, y regresó y dijo: ¿qué pasa aquí? Mijo, tu hermano que estaba perdido regresó. Y el hermano se quedó con la cara pálida. ¿Cómo? Este sinvergüenza, este vago, este pordiosero, este oportunista, este aprovechado, que ha destruido parte de los bienes, ahora lo recibes y hace una fiesta para él. Dios es un Dios de misericordia. No importa qué tan bajo haya caído una persona, el requisito para la restauración es arrepentimiento en el lugar del desastre y de la derrota. Ahí empieza el cambio, reconociendo lo que ha pasado. Por eso dice el Señor: las almas son mías, el alma del padre, de la madre, del hijo es mío, el alma que pecare, esa morirá. Pero cuando hay arrepentimiento, hay restauración. Dos reyes en la historia le trataron de quitar la vida a muchos niños inocentes: el rey Faraón y el rey Herodes. Vayamos a Éxodo capítulo 1, versículo 9. Veamos cuál es la causa por la que el Faraón decide quitarle la vida a todos los niños, no egipcios, a los niños hebreos, a los israelitas. Dice el texto bíblico, leamos: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Saben lo que está pasando en Estados Unidos? Los hispanos están siendo la minoría más grande de los Estados Unidos. Escuchaba esta madrugada un reportaje de la BBC de Londres y decía la persona que estaba siendo entrevistada que hoy más que nunca todas las personas han recurrido a adoptar gatos y perros para tener alguien con quien hablar. Y decía un hombre: ahora hablo más con mi gato que antes. Hasta ese punto hemos llegado. ¿Son más importantes los animales que las personas? El Faraón dijo: el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Versículo número 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. No importa las circunstancias que estemos viviendo, el Hijo de Dios, en la voluntad de Dios, es inmortal hasta que su tiempo en la tierra ha terminado. Dios no permitió que las parteras egipcias mataran a los niños hebreos, porque Él había determinado desarrollar un pueblo en Egipto que saldría posteriormente 2 millones de personas rumbo a la tierra prometida, para darnos los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles, el Mesías, la palabra de Dios, nuestro Salvador, y una nación que ha sido de bendición a todas las naciones del mundo. No hay manera que el diablo pueda desviar o descarrilar el plan de Dios. La diferencia entre las parteras de Egipto y muchas otras mujeres que le quitan la vida a sus hijos es que estas mujeres tenían temor de Dios. Muy probablemente pudieron haber ganado mucho dinero por matar muchos niños hebreos, pero hubieran tenido el juicio de Dios en sus vidas. El intento del rey Herodes de matar a Jesús le costó la vida a muchos niños. Vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 16. Mateo capítulo 2, versículo 16. Dice el texto: entonces Herodes
cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Cuál era el niño que quería matar? Uno nada más. Pero como no sabía cuál era de todos los niños, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para que no se le escapara Jesús. Pero Dios instruyó a José y a María que abandonaran Israel y se fueran a Egipto mientras duraba la matanza. Y cuando ya había muerto Herodes, el Espíritu Santo le dijo a José y a María que regresaran a la tierra de Palestina. ¿Amén? ¿A dónde le dijo que regresaran? Le dijo que regresaran a Israel, porque Palestina nunca ha existido. La tierra se llamaba antes Canaán y después de Canaán se llama Israel, ahora y por siempre. Dice, vete de regreso a Israel, porque ya ha muerto Herodes, que procuraba la muerte del niño. Imagínense cuántos niños fueron asesinados por matar a Jesús. Si el diablo trataba de matar a Jesús, que es Dios manifestado en carne, ¿usted cree que Él perdonaría nuestra vida en un momento dado? A no ser porque el Señor nos guarde en su mano. Vayamos a Proverbios capítulo 6, versos 16 y 17. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 17. Oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Leamos todos. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, ¿y qué más? Y las manos derramadoras de sangre inocente. No solamente la mano del policía que mató a este hombre, que ya estaba esposado de pies y cabeza, pero también todas las otras personas que continúan muriendo aquí y alrededor del mundo de manera inocente. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. La solución a los problemas de los Estados Unidos y cualquier nación del mundo es sencillo: arrepentimiento y confesión de pecados al único que puede perdonar pecados, nuestro Señor Jesucristo, porque solamente Dios puede perdonar pecados y Jesucristo es Dios manifestado en carne. Vayamos a Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14. Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Voy a rogarles que todos leamos este texto bíblico. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Leamos. Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi pueblo, está hablándole a la iglesia, al pueblo de Israel en sus circunstancias difíciles. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro, no que salgan a protestar las calles. Esa no es la solución. Los hombres no van a dar el problema, la solución nunca. El problema continuará y continuará hasta que el pecado sea eliminado de esta tierra. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos. Hay personas que claman justicia en la calle cuando ellos mismos son injustos. Al rechazar el evangelio de Jesucristo, la persona comete una injusticia. Tenemos que tener cuidado cuando pedimos justicia.
Tenemos que examinarnos nosotros mismos. Se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dado que el problema de nuestra nación es espiritual, la solución debe de ser espiritual. Cristo y su palabra son la solución. Mientras no busquemos eso, las protestas continuarán y aumentarán en grado de peligrosidad, hasta que probablemente esto llegue a un punto incontrolable. Mientras Jesucristo llegue, iremos por las montañas, por los valles, hablándole al mundo del amor que sentimos los redimidos por la sangre de Jesucristo, que es nuestra única esperanza. Padre, santifica tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén.